Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leticia Rodríguez, coordinadora de la Malcolm Garvey University. Hoy, como todos los domingos, nos congregamos en estas clases para aprender más de nuestra historia afrocentrada. Hoy con un tema muy importante que nuestra compañera Gilda ya lo va a presentar, ya está el profesor acá presente que va a dar la clase. Eh, Primero que nada presentar al profesor Awiun Fubea, director de la Malcolm Garvey University, y al decano, el profesor Fidel Juez, miembro de la dirección de la Malcolm Garvey University. Doy la palabra a mi compañera Gilda para que haga la presentación del profesor que hoy nos acompaña y que nos va a hablar del tema de Sasebuera. Adelante, Gilda. Sí. Buenas tardes, compañeros y hermanos Eh, panafricanistas. ¿Me pueden escuchar bien? sí, profesora Hilda, si me permite, y la decana de la universidad, si me permite, para hacer una introducción de la asignatura y después usted presenta al profesor de hoy. Perfecto. Adelante, Abun. Bien, hoy vamos a tratar, dentro del curso, se llama Curso de Liderazgo de Base, vamos a tratar el tema de la resistencia anticolonial en Guinea Ecuatorial, concretamente entre el pueblo Bubi y concretamente la figura de Sasebuera. Vamos a hablar de la figura de Sasebuera como referente. Y el profesor ya va a explicarnos todo lo que ha sido esta época. Estamos hablando de la época del colonialismo directo, desde 1854 a 1945. Esa es la época del colonialismo, ese siglo, y en lo que referente a Sasebuera sería de 1860 a 1910 con la resistencia del Botuku Luba. Quería, para que los alumnos entiendan la asignatura, es que esta es una resistencia anticolonial contra España, contra la potencia colonial que es España, de lo que es la colonización de lo que luego sería Guinea Ecuatorial, ¿no? España adquiere Guinea en 1777, adquiere Fernando Po, con parte de Guinea, en 1777 para llevar esclavos a América, concretamente a Argentina, Buenos Aires, que era la sede de recepción de esa esclavitud y mano de obra. Producto de todo eso, los pueblos de Guinea, los Fang, los Bubi, los Combi y demás, pues van haciendo una resistencia, y esta es la resistencia principal del pueblo Bubi, la que hemos escuchado hoy, que es Sasebuera, que es uno de los líderes, referentes históricos de la isla de Bioko, que se levantó contra el colonialismo español, contra los claretianos y la Iglesia Católica, que pretendían imponerle a los niños bubis, a los niños negros, a los niños guineanos, digamos, la fe y, la introducción de los principios del colonialismo en contra de sus propios principios populares. Aparte de eso, que fue un personaje no solamente político, sino también es un personaje histórico. En el mismo tiempo que Sasebuera existió, en el resto de África existieron también el Falumar, la Dior en Senegal, Chaka Zulu en Sudáfrica, personajes parecidos, y en América se conecta con los llamados cimarrones, ¿vale? Entonces, ese es más o menos el contexto en que luego España, en el año, la conferencia de Berlín, de 1885, donde se reparten África, los europeos, y todo lo que supone la resistencia de esos pueblos que normalmente no nos han contado en el colegio, de que los pueblos africanos fuera de África y dentro de África resistieron a ese colonialismo. Esa es un poco la idea de la asignatura que vamos a ver hoy, y ya le doy la palabra a la profesora Gilda para que desde Argentina haga la presentación del profesor al cual vamos a escuchar hoy. Le doy de antemano el agradecimiento al profesor, porque Ismael, porque es una persona que conozco hace tiempo, y su presencia aquí creo que va a ayudar mucho a la gente a entender y a conocer. Muchísimas gracias. Juro. Juro. Bueno, presentación del profesor Esele Ismael Bapu. Es nacido en Guinea Ecuatorial, Betele, graduado en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona. Fue miembro de la Asociación de Jóvenes y Estudiantes de Guinea Ecuatorial, activista por los derechos humanos de la causa africana, responsable del MAIB en Cataluña,
Actualmente es administrador del foro MAIB Facebook, El Següera, estudió Historia Bubi en WhatsApp, ex vocal de Cumbre y tesorero de la Asociación Sociocultural Bubi de Fuenlabrada, Madrid, y creador del aula de clases de la lengua EBOB, que lo habla correctamente. Próximamente publicará su primera obra literaria, El Ventanuco, de Niné, con prólogo del doctor Abuin Fubea. Profesor, sea bienvenido a la Malcolm Garvey University en la cátedra Irene Jamba. Gracias. Muchas gracias, Ibe. Profesor, tiene el audio silenciado. Ahí está. No, tiene el audio silenciado. A ver si se lo le puedo sacar yo acá. Ahí está. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí, adelante. Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes, decía buenas tardes y que es mucho gusto de estar aquí con ustedes y poder compartir esta tarde de clases con ustedes. Pues vamos a empezar primero a hablar del pueblo Bubi, ¿no? El pueblo Bubi son los nativos de la isla de Bioko. No sé si conocen la isla de Bioko. Está ubicado en lo que es en África, lo que es el Golfo de Biafra. Allí se ubica la capital de Guinea Ecuatorial. Los Bubis se estima que llegamos a esta isla hace 200 años antes de Cristo. Entonces, desde entonces, la organización del pueblo Bubi es una monarquía federal. En 1978 España lo adquiere en el tratado que llamaron del Prado a Portugal. Hay que señalar que España no conquista Bioko, lo adquiere en un tratado comercial en la que cambia la isla por todo lo que es Brasil, que entonces los españoles lo llamaban Santa Clara. A partir de allí, la relación entre España y el pueblo Bubi fue de agresividad, porque España declara la isla un puerto constante de abastecimiento de esclavos. Entonces, a los Bubis les pone la etiqueta de vendidos como esclavos, digamos. Lo que no contaba España es que en la isla los Bubis son personas y también pueden tomar decisiones si quieren ser esclavizados o no. Y así fue que España y los Bubis, hasta la fecha de hoy, su relación ha sido de este fin. España, vamos a entender la diferencia entre la esclavitud y la colonización. La esclavitud, imaginamos que adquirimos una finca y lo dedicamos a la caza. ¿Qué pasa? Vamos allí, cazamos y las presas que cazamos lo dedicamos o lo enviamos a lo que es el comercio y el consumo, ¿no? Pues eso es parecido más o menos a la esclavitud. ¿Qué ocurre? Que África entera fue dado a los países europeos por parte del Vaticano, les dio la concesión de África como un espacio, un dominio sobre todo África. ¿Y qué pasa? Los países europeos lo convirtieron, claro, en su finca de caza particular y así montaron el negocio de la esclavitud. La esclavitud dio inicio en 1300 y finalizó en 1900. Pero en el caso de España, finalizó en 1920. De África sacaron 12 millones y medio de personas. Es una barbaridad. Y entre ellos Bubi. Lo que se llama hoy Cuba era
la hacienda que estaba unido a la isla de Bioko. O sea que todos los bubis esclavizados fueron a parar a Cuba. Y así fue que España, pero los bubis lo que hicieron es desde los reyes montaron, se organizaron y crearon un ejército que se llama Lua, y aquí viene la persona de Esa Siebuera. Esa Siebuera era un Lua que es un jefe militar. Y era el jefe militar, el lugarteniente del rey Mucata, que gobernó entre 1875 y 1899. Una vez fallecido, claro, el Consejo de Estado le coronan a Esa Siebuera rey en 1900. Y claro, su lucha fue contra la iglesia. Hay que señalar que el Estado, Esa Siebuera luchó contra el Estado eclesiástico y el Estado del gobernador, que es el Estado del ministerio, o sea, contra el Estado dual. Y también hay que señalar que la Iglesia Católica estaba metida en el negocio de esclavos. Entonces, cuando Esa Siebuera toma el poder, resulta que la Iglesia Católica, a través de los claretianos, querían construir misiones católicas en toda la isla. Y Esa Siebuera se opuso a ello, porque sabía que en esas misiones no garantizaban una educación. En esas misiones, lo que estaba debajo, había un negocio de esclavizar a los jóvenes bubis. Y Esa Siebuera se levantó, cogió su ejército y, claro, luchó contra estos estados, y fue en 1902 atrapado, o sea, retenido, y lo encarcelaron. Esa Siebuera se negó a tomar alimento y fue el primer político que se declaró en huelga de hambre y falleció en 1904. La Iglesia Católica fue, fíjense, que fue tan cruel, que dijo que Esa Siebuera aceptó el bautismo y le bautizaron con el nombre de Pedro Esa Siebuera, cuando Esa Siebuera ni siquiera tomó alimento. Y una vez muerto Esa Siebuera, se levanta el pueblo bubi a través de otro Botuku, que no era rey, pero era, como se puede decir, marqués, y continuó con la lucha hasta 1910. Y gracias al pueblo bubi, a estos monarcas, se puso fin a la esclavitud, al negocio de esclavos por parte de España en lo que es África. Esta es la historia hasta aquí que puedo contarles sobre este caso. Pues, ¿de dónde era Esa Siebuera? ¿Cómo vivía? Esa Siebuera era de un lugar llamado Mburi. Mburi era una zona de la isla que se encuentra al sur. Pues allí Esa Siebuera no pertenecía a lo que se dice una casa real propia, pero le eligieron porque se opuso al que querían que a Malabo era el rey al que querían que gobierne, pero Malabo era a fines de los colonos, y claro, el pueblo bubi no estaba dispuesto a facilitar que les esclavicen de esa manera. Entonces España, ¿qué hizo? Una vez que acabó la esclavitud, pues
empezó lo que es lo que ellos llamaron la colonización. Entonces, si antes dije la esclavitud consiste en, si tenemos una finca, lo dedicamos a la caza, pues imagínense que lo que es la colonización sería que esa finca lo dedicamos a lo que es la agricultura. Entonces, una vez que lo dediquemos a la agricultura, ¿qué haríamos? Construiríamos una casa allí y a la larga esa casa acabaría siendo nuestro hogar, o sea, ocuparíamos ese terreno. Y es lo que hizo España a partir de 1920, cuando la realeza Bubi lo habían derrocado, digamos, es cuando la Iglesia Católica toma un montón de terrenos, de tierras, y construyen sus misiones, y claro, construyen sus misiones y empieza lo que se dice la ocupación de la isla, porque en realidad España no colonizó al pueblo Bubi, lo ocupó la isla. A la isla lo llamó Fernando Po, y lo que pretendía España es limpiar la isla de nativos, o sea, eliminar a todos los bubis, que la isla lo vacíe y lo repoble con gente a su fin. O sea, en realidad, españoles que vayan allí a residir. Un ejemplo de ello es en Australia, ¿no? Podemos mirar a Australia, ¿qué ha pasado en Australia? Que los británicos, ¿qué han hecho? Han ido allí, han colonizado Australia, porque viven allí y han quedado allí hasta la fecha de hoy. Y los nativos, que son los aborígenes, ¿qué han hecho? Los han empujado y los han apartado. Pues ese es el fin de España. Eso es lo que quería hacer España en la isla, pero no pudo porque se encontró con una sociedad organizada políticamente y tenía un Estado y tenía un cuerpo militar, tenían sus armas para defenderse. Pueblo Bubi evitó que España construya una fuerte esclavista que quiso construir allí y España no tuvo otra que llevarlo a otra isla que se llama Corisco. Así es que España empezó con la ocupación y empezaron a construyeron el catedral y todos los presupuestos que iban para la isla iba para construir hogares para los españoles que llegaron. En 1936, en plena guerra española, pues la isla es cuanto más recibió lo que son españoles, porque toda la mayoría de los españoles que no tenían sitio aquí en España, pues que huían de su guerra civil, pues muchos fueron a parar allí. Empezaron a construir lo que son ciudades, como es la ciudad de Santa Isabel, que era un puerto de lucha contra la esclavitud que creó Owen, el capitán Owen, un inglés, y empezaron a construir lo que es hoy Malabo. Y claro, España gobernó eso hasta 1968. 1968 da la independencia y fíjense que España seguía manteniendo. Porque si España adquiere la isla en 1774 a Portugal en un tratado, cuando la ONU le dice que le dé la independencia, debía haber dado la independencia lo que es al pueblo Bubi, no lo dio. Se lo dio a Guinea Ecuatorial y Guinea Ecuatorial es el que está en la isla gobernando. Los Bubis no gobiernan, no tienen presencia, lo que se dice presencia política en Guinea Ecuatorial. Siguen siendo un pueblo sometido hasta el día de hoy. Fíjense lo importante que era Sacie Buera, que Sacie Buera luchó, porque era rey, luchó defendiendo su soberanía. Luchó para que los bubis no sean esclavizados. Luchó para que el pueblo bubi pueda desarrollarse como un pueblo, pueda tener expresión política, pueda definirse.
tantos valores, tantos que defendió Sasie Buera, que hasta la fecha de hoy, la verdad, uno no puede definirlos del todo. Y ese es Sasie Buera. Y el trabajo de aquí, el compañero Abuy, es incalculable. Ha sacado del ostracismo a un personaje que tanto el colonialismo español como el actual gobierno ecuatoriano, incluso la clase intelectual, Bubi mismo, los tenían allí, no querían que salga. Y ese es el valor del trabajo de aquí, del compañero Abuy y Fubea, ¿no? Y eso es todo, señores. Gracias, profesor. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, le voy a ceder la palabra al profesor, justamente el profesor Abuy. Sí, quiero felicitar la conferencia del profesor Isma Vapo, porque ha sido muy importante, muy clara, muy directa, nos ha podido contextualizar el momento el contexto del momento y el espíritu. Creo que es muy importante ese tipo de trabajo que está haciendo el profesor Isma, porque permite también que la historiografía de Guinea Ecuatorial se descolonice, porque ha permitido eso. Y mi pregunta para el profesor era en relación al propio Buera. ¿Qué relación había entre Buera, Malabo y Bioko? Que es un tema que él estudió mucho. Me gustaría que nos hablara de esos tres personajes, qué relación había entre ellos y cuál es el papel de cada uno a la muerte del rey Moócata. A ver, anteriormente Rey Mokata se había acercado a los europeos porque en la sociedad bubi lo llamaban el viejo rey astuto. Y lo que quería es que su linaje quede como que el poder, lo que es el poder político, suceda como aquí en Europa, que sea hereditario, que su hijo herede la corona. Pero lo que es el sistema de monarquía bubi no era hereditario, era por méritos. O sea, si un bubi de pie, de normal, por méritos propios, gana el pueblo y los abamotes, que eran los sacerdotes de las rojías y la sociedad lo eligen, pasa a ser el monarca. Y el hijo de Mokata, que es Malabo, no tenía fuerzas. El que es rey, al que llama rey Bioko, no era hijo de Mokata, era otro aspirante al rey supremo. Entonces eligieron a Esasia Buera, que era el lugarteniente, logia, el militar, el jefe militar. El pueblo le eligió, el pueblo elige. Y le eligieron a él. Estos señores después dijeron que estos señores denunciaron a Esasia Buera, pero a mí no me consta. La historia que yo tengo es que ellos no denunciaron a Esasia Buera. Es eso, esta es la historia. En las historias se cuenta mucho, cada historiador cuenta la historia como lo ve. Pero en el pueblo mismo no consta que Malabo, que era el rey, el hijo de Mokata, y el otro rey que era el rey de un pueblo de al lado, que es Bioko, hubiesen denunciado a rey Sasie Buera que les apartó del poder, ¿no? La Iglesia Católica ha escrito muchas cosas, pero ese no es el caso. Simplemente la Iglesia Católica fue a por Esasie Buera
y el gobernador, este era el Juan José Ibarra, que era gobernador marino, que era Juan José Ibarra, era un militar, llevaba un navío, o sea, un militar de la Fuerza Armada Naval Española. O sea, era un militar, sabía de guerras y se las vio canutas con esa Buera. Y después se las vio también con Botuculuba, que Botuculuba fue quien acabó con José María Ibarra, lo derrotó. España escondió, dijo que Ibarra murió en Morovia de la malaria, no. Murió porque el Botuculuba lo venció. Y es así, es una larga historia. Si el Ibarra hubiese vencido a Esacie Buera, Ibarra hubiese venido. No, España no hubiese nombrado a un civil, porque entonces España no nombraba a un civil como gobernador. Y de hecho, el gobernador civil, este señor que olvido su nombre ahora, gobernó solo 4 años entre el 904 a 908. Volvió a gobernar, España volvió a nombrar a un gobernador que era militar. Y este es el que llevó a la isla a los esclavos cubanos, que son estos los que fueron a luchar en la guerra contra Botuculuba, y en esa guerra entre 1904 a 1910 asesinaron a 15.000 bubis, niños, gente inocente, quemaron un montón de asentamientos. Fue una barbaridad, un masacre. Por eso a día de hoy el sur de la isla, aunque sea el territorio más grande, pues es el menos habitante de la isla. España no dice eso, pero yo soy de Batete, yo soy de cerca de donde nació Esacie Buera. Esacie Buera nació en la región de Umburi, que se llama hoy Balachalacha, y yo soy de Batete. Y mi bisabuelo materno luchó en esa guerra. Recibió un impacto de bala en el pie y vivió el resto de su vida cojeando. Y el prólogo del profesor Abuy lo he escrito y he hecho notar este hecho. O sea que eso es lo que ocurrió, profesor Abuy. Sí, otro de las, antes de que Dana intervenga, que Dana y Leticia tiene la mano levantada, quería también, profesor, para los alumnos, tenemos gente aquí en esta clase de Argentina, Alemania, Colombia, Honduras, Guinea Ecuatorial, Madrid, tenemos ahí un bolo. Quería preguntarle por el personaje del Botuculuba, y también por como usted ha explicado, la Iglesia Católica, porque para los alumnos que están escuchando, la guerra del colonialismo, como bien ha dicho el profesor Isma Bapo, la vanguardia la llevaba la Iglesia Católica, en este caso los misioneros claretianos, que son los que encabezaban primero la esclavitud y después el combate para someter a los negros, no solamente en Guinea, en el resto de África y de América. De hecho, aquí en esta universidad hemos tratado el tema del diccionario para negros, catecismo para negros, que es un libro que hemos muchas veces hablado. Pues ese catecismo para negros fue la rebelión porque España, como ha dicho el profesor, reintrodujo la esclavitud llamándolo prestaciones. ¿Qué significa? decir que tú haces un trabajo por el cual no te pago, pero lo haces al servicio del rey Alfonso XIII. Y con gusto. Entonces, quería que el profesor nos hablara la rebelión del Botuculuba en relación a
reintroducción de la esclavitud, porque la esclavitud había sido abolida oficialmente en España, pero España siguió practicándola a través de la denominación de las prestaciones, A hasta el ver, año 58 del cuando siglo XIX. Adelante, profesor. Y yo ya, luego, Dana. a ver, es muy sencillo de entender. Si buscan gobernadores marinos de Fernando Po, salen y verá que el último gobernador marino fue en el 36. Fíjese qué ocurrió, que la Iglesia Católica es el que repartía. Era la ONU en el siglo XVI. Hacía la labor de la ONU. O sea, los derechos soberanos sobre toda África lo firmó el Vaticano. Sí, sí. Entonces, los religiosos, el Estado eclesiástico, su presencia en toda África es notorio. Y su papel era, ya sabes, lo que decimos el imperialismo, por imponer el imperialismo europeo a todos aquellos territorios a la que les dieron, que son sus dominios. Es desnaturalizar a la humanidad en su origen, borrarle de sus propios pensamientos, o sea, que piensen como críos, que sean niños manipulados, que no tengan capacidad de decir, oye, yo quiero esto, no. Eso no, aquí no quería. Yo te digo lo que tú quieres. Vas a comer patata porque el patata es bueno. Tú no vas a comer yuca, no. Y eso es lo que es, así de sencillo. Y es lo que la Iglesia Católica llevó allí. Un ejemplo es que después de 1936, las misiones católicas desaparecieron y se convirtieron en colegios. El Colegio Claret de Luba, el Colegio Claret de Malabo, el Colegio Santuario de Malabo era la misión católica de Malabo, o sea, de Santa Isabel, hoy Malabo. Se convirtieron en colegios, se acabó las misiones. España no construye una escuela superior, digamos, una escuela para dar continuidad a la formación, a la docencia de esas misiones. España no construye una universidad, o sea, para conocimientos, educaciones superiores. Hasta 1960 es cuando construye Banapá. ¿Qué era Banapá? Banapá no era un esto de ¿qué? De esto, ¿cómo se dice? Para curas, para teología. La mayoría de los intelectuales después, que llamaron ecuatoguineanos, que formaron ahí, les dieron becas para estudiar teología. Y cuando llegaban en España, ¿qué hacían? Renunciaban y se formaban ellos mismos, buscaban la carrera que querían ellos estudiar, y lo estudiaban buscando otras becas. España no fue a Bioko, o sea, a la isla, a colonizar al Bubi, sino eliminarlo desde el primer momento. Kabul. Muy bien, profesor. Antes del profesor Fidel, le voy a dar la palabra a la compañera Dana, que levantó la mano. Sí, Dana. Mucho gusto, profesor, gracias. Muy buenas tardes. Un poco con lo que estaba hablando recién, pero quizás un poquito más atrás en la historia, porque usted al principio dijo, el Vaticano le dio a Europa, el continente africano, en concesión, y entonces ahí Europa lo que hizo fue desarrollar la esclavitud como negocio. Y sí, recién usted dijo, los derechos soberanos sobre África los firmó el Vaticano.
Y yo justo lo que quería saber es, ¿el Vaticano amparado por quién o ante quién o con qué excusa o cómo adquirió ese poder, o fue directamente ante Dios o hubo antes algún mediador, digamos, para que sea dueño el Vaticano del continente? Eso no lo entiendo, no lo sé. Muchas Sí, gracias. de nada, es muy fácil de entender. El Vaticano era, digamos, la orden internacional en esa época. El Vaticano tenía tanto poder que dominaba hasta Europa. Los monarcas estaban a pie de los obispos. Estamos hablando de la Edad Media en el siglo XVI. Entonces el Vaticano es el que daba las concesiones soberanos sobre esos territorios. Yo creo que en América también. Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se crea lo que es la ONU. Hay un detalle a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, Portugal, en el estado de Portugal, no dicen que descubrieron la isla de Bioko, simplemente que el Vaticano les dio el dominio sobre ese territorio y lo llamaron Formosa. Fue España al adquirirlo y que le dio el nombre de Fernando Po. Y es así como la Iglesia Católica, de la mano de los países europeos, pues se fue a África al negocio. La Iglesia Católica tenía en la isla mucho terreno y cultivable de cacao. Incluso llegó un momento que si los nativos, los bubis, querían construirse un hogar, tenían que pedir permiso a la Iglesia Católica, inclusive la Iglesia Católica tenía que venderles ese terreno. Permiso, profesor. ¿Y la Iglesia Católica tenía poder militar entonces o usaba el poder militar de los estados? Porque daba en concesión un territorio, en concesión los derechos soberanos, y entonces de palabra, y entonces ahí caía el ejército del estado imperialista o colonizador. El Estado, aquí es Estado eclesiástico. El Estado eclesiástico no hacía, ¿cómo le digo? Era tan bélico como el Estado, el Ministerio del Estado, que era el gobernador, en el caso de la isla. De hecho, cuando muere Ibarra abandona la isla, que fue en 1904, nombraron a un gobernador civil. Hasta entonces no había ocurrido. Entonces, para que no haya vacío de poder, pero ese gobernador civil, la iglesia era la iglesia. ¿Entiende? Y es cuando la iglesia se hace fuerte. La iglesia, en realidad, la iglesia que mató a esa ciebuera, no fue Ibarra. Es cuando se hace fuerte. La mayoría de los terrenos que dieron a los colonos españoles se los dio la Iglesia Católica. ¿Así? Bien, profesor, le vamos a dar la palabra al profesor Fidel Juez, decano de la Malcolm Garvey, profesor, para que le haga unas preguntas. Bueno, un fraternal saludo. Agradezco mucho al conferencista hoy, profesor, porque esos son temas de la particularidad de África muy puntuales que es importante conocer, porque a partir de esos casos puntuales nosotros podemos ir armando el rompecabezas de lo que ha pasado en el continente africano y desde esa raíz poder comprender lo que pasa en el presente. Me llama mucho la atención de una idea que usted nos deja, que es bien importante, y es que el Vaticano, la Iglesia, jugaba el papel
que hoy juega en el concierto internacional las Naciones Unidas. Es Sí. muy importante ese concepto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el concepto? Porque si vemos las Naciones Unidas, pues realmente es el aparato de legislación internacional para controlar a los países colonizados por parte del Imperio norteamericano. Y ese mismo papel lo jugaba la Iglesia desde la perspectiva de que era el órgano que se reviste de una falsa ética, porque es una falsa ética, se reviste de una falsa ética, supuestamente para imperar una justicia que no es universal, sino que favorece al poder político que controla ese órgano, que es el imperialismo, bien en el caso de la ONU, pues el imperialismo norteamericano, o como bien en aquel caso, los imperios colonialistas que justificaba ese órgano eclesial. ¿Y por qué es importante entender esto, queridos compañeros, lo que nos ha dicho el profesor? Porque eso mismo está sucediendo o sucede en nuestros países latinoamericanos. Se construyen unas políticas y políticas públicas y una legislación para revestir de moral, de ética, de validez, de justicia, de una falsa justicia, pero en el análisis histórico, económico, social, de capacidad de servicios básicos de la población afro, encuentra uno una distancia muy grande entre los derechos constitucionales, legales, y la realidad que muestra la estadística de las comunidades afro, donde están asentadas no solamente en América, sino en Guinea Ecuatorial, que también se presenta la misma situación. Así de que no nos podemos dejar engañar en nuestras luchas, de creer que la verdadera lucha es ganar las conquistas jurídicas en esos órganos que realmente no tienen intereses directos en la liberación del pueblo negro. No nos podemos dejar confundir que el decenio afro, que Durban, en los países, que la legislación, porque cuando nosotros aterrizamos propiamente en la lucha, esa vía lo que hace es distraer la verdadera lucha libertaria del pueblo negro, que como lo decimos en las 6 tesis, es la lucha de la formación ideológica, de la identidad cultural, del fortalecimiento armado, de la formación de la cátedra afro, de las 6 tesis libertarias como es el empoderamiento económico. Así de que esa observación tan importante que nos está haciendo el conferencista hoy, como ha sido la línea permanente de esta decanatura y de esta universidad, no es para hacer un ejercicio intelectual, no es para hacer un ejercicio académico, es para coger ese conocimiento que el maestro nos está dando y poder leer e interpretar la historia contemporánea para las luchas revolucionarias de conciencia negra. Junior, apaga la tele, por favor. Correctamente, profesor. Sigan ustedes. Sí, es que acá, por favor, silencien los micrófonos, que hay varios abiertos acá. Así se puede escuchar bien. Bueno, ¿alguien más que quisiera hacerle alguna pregunta al profesor ahora que hay tiempo? Perdona, oye, es que yo acabo de llegar ahora, me he conectado ahora, no sé, me he perdido todo el rollo, pues bueno. A ver, no hay problema. Ahí Lito quiere hablar, sí, Lito, ahí te... sí, Lito. Sí, a ver a dónde estás. Acá. Aquí ando. Muchas gracias al conferencista, muy esclarecedor. Muchas veces se conoce poco
muy poco de Guinea Ecuatorial y además de ese contraste entre lo que es la parte continental y la parte de la isla. Yo nací en Uruguay y desde chico el tema de la iglesia siempre es muy presente en toda América Latina y en Uruguay también, pese a ser un país laico. Nos enseña religión en las escuelas, está separada del Estado desde 1919. Pero igual hay un 30% de gente católica, apostólica, etc. Es el caso de mi casa, que es 50-50. Pero me parece muy interesante el punto, como bien dijo el profesor Fidel además, y usted conferencista también, el hecho de, dejo la pregunta abierta, pero es un comentario en realidad, de profundizar la implicancia de la Iglesia Católica en la colonización, pero también en la esclavitud. Siempre vuelve el tema, por ejemplo, de Fray Bartolomé de las Casas, de cómo él, en un momento, y esto con mucho respeto, dijo, no hay que proteger a los pobres indígenas, a los pobres indios, traigamos una raza más robusta para las plantaciones en América Latina, y ahí vinieron todos los países europeos o colonizadores a traer mano de obra esclavizada. Y fue también parte, y Bartolomé de las Casas aparece como el humanitario que quiso proteger a los indígenas, ¿no? Eso por un lado, o sea que creo que es importante profundizar igual un día de nuevo o más el tema de la implicancia de la Iglesia Católica. Y cómo de alguna forma esa frase de la Iglesia Católica como la ONU de hoy tiene mucho asidero, considero. Y lo otro, que acá en Uruguay, en la parte de los carnavales, justo en la época que estamos, hubo un grupo famoso de carnaval llamado Los Bubis. Y siempre me pregunté de dónde venía el nombre, y voy a investigar ahora si eso no tiene una connotación racista o es que había gente de esos lugares. España no pudo hacer como hizo en otros lugares, que exterminó la población local y luego trajo su población, como por ejemplo en las Islas Canarias. Y es muy interesante y me parece muy importante después quizás alguna bibliografía sobre los héroes bubis o sobre la historia de la población de la sociedad bubi. Eso. Muchas gracias. A usted, mucho gusto. Muchas gracias, Lito. Sí, profesor, quisiera agregar algo más. Sí, yo quería abundar. Sí. Bueno, Sí, el profesor Isma, sí, tiene la palabra, perdón. No, sigue, Abuy, no quiero, no hay nada más que decir. Los compañeros lo han entendido perfectamente. Al final, estas clases, lo importante es que llegue a todos nosotros, porque inclusive yo, ahora mismo, en este mismo momento, he aprendido que en Uruguay hay un grupo que se llaman Bubis. Fíjense que no lo sabía. O sea que yo también estoy aprendiendo aquí. Abuy, continúe, sí, por favor. Quería eso, la primicia periodística que ha dado Lito, la existencia en Uruguay del grupo del carnaval de los negros que se llama los Bubis, con lo cual estamos descubriendo que que los africanos que fueron deportados allá no solamente resistieron colectivamente con un nombre y que al día de hoy siguen existiendo en forma del carnaval. A ver si hay algún investigador que lo busca, porque ya nos ha dado una primicia. Bueno, yo quería volver al tema que preguntaba Dana de la Iglesia Católica, porque el profesor bien lo ha definido como la ONU, pero yo lo definiría más como la sexta flota, como el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es el máximo poder ahora mismo mundial. Es decir, el profesor ha dicho que la isla, los portugueses, la recibieron del Papa. Creo que era, no sé, Gregorio IV, no sé cómo se llamaba este Papa. No sí, la concesión soberana, sí. Sí, y no solamente la isla de Bioko, también las islas de Anobón y otras islas que había... Que toda África. En toda África. Entonces, hubo el Concilio de Trento, ustedes lo habrán estudiado. Trento, donde se separa el poder eclesiástico y el laico aquí en España.
Sí, y también en el Concilio de Trento se decide una cosa fundamental y es que los negros no tienen alma. Y ahí se discute durante 6 meses si los negros tienen alma. Es muy importante que ustedes cuando vayan a la iglesia le pregunten a los sacerdotes porque ellos aplican Trento, Trento sigue vigente. Entonces, los negros no tienen, si los negros no tienen alma, son esclavizados. Y si tienen alma, pueden ser súbditos de Castilla y por tanto no son esclavizados. Entonces, como ha dicho bien Lito, Bartolomé de las Casas es el que le escribe al rey y le dice, mira, los indios han muerto por el trabajo forzoso, tráigame a los negros porque los negros resisten más. Cuando Bartolomé de las Casas hace esta petición al rey de España, no lo hace porque sí, lo hace porque en el diario de Colón dice que cuando él llega a América, a Haití, que fue la primera isla que llegó, ya había negros y estos no morían en las minas, resistían. Esto lo dice Colón en su diario. Entonces, Bartolomé de las Casas, que era un intelectual de la época, sería como uno de estos que ahora están en internet, en Facebook, tiene un montón de páginas web y todo eso. Era un tío que sabía. Pues le pidió al rey que le trajera a los negros de África, porque ya, como bien ha dicho el profesor Isma Bapo, ya habían tomado la isla de Bioko y las otras islas mucho antes de que Colón descubriera América, 1470 y pico, ellos ya habían tenido eso, ¿no? Y ya tenían esa fuerza de la mano de obra de los negros que van a trabajar gratis. Y entonces la forma en que nosotros vemos a la Iglesia Católica no es como lo estamos viendo ahora, como Vaticano con una pequeña ciudad sin poder. Imagínate si ahora tiene poder, ¿qué poder tenía hace 5 siglos? ¿Sabes? Era la potencia mundial y era la que se sentó a debatir durante 6 meses en Trento si los negros tenían alma. Es muy importante este debate porque es la concepción aristotélica. Según Aristóteles, las personas que tienen alma, por tanto, son susceptibles de ser respetadas. Si no tienes alma, eres cafre. ¿Qué significa cafre en árabe? Infiel, kafir. Y como los negros no tienen alma, son infieles, por tanto se les puede esclavizar y por tanto se puede hacer negocio capitalista con ellos en las plantaciones. Esa es la doctrina de Trento que sigue a día de hoy vigente. ¿Vale? Por eso veis que después vino otro antropólogo que se llama Levi Broll, apuntar su nombre, y Levi Broll escribió un libro que se llama Los pueblos prelógicos, y dijo, sí, los negros tienen alma, pero no tienen lógica. ¿Vale? Entonces, como no hemos alcanzado la lógica, se los puede esclavizar. Por eso veis que las justificaciones, ese libro lo podéis encontrar, creo que está en Ariel, se llama Los pueblos prelógicos, de Levi Broll. Se estudia en la carrera de antropología. Y entonces, como los europeos tenían que justificar lo que ha explicado el profesor, que es el colonialismo, de ir a Bioko, atacar, tenían que inventar una ciencia que justificara eso. E inventan la antropología, ¿vale? Que vienen a estudiarnos, mira, es muy alto, tiene dientes, habla bubi, habla fan, entonces, esta es la antropología. Pero para los blancos está la sociología, porque son seres de sociedades. Nosotros somos seres sin sociedad. ¿Ok? Que esa es la idea. Por eso, cuando escucháis en la televisión, nunca vais a escuchar estudio antropológico de Buenos Aires. No, porque Buenos Aires es sociológico. ¿Vale? Estudio antropológico de inmigrantes, de Camerún, de Puerto Rico, de la isla de Cuba, donde están los pueblos que no tienen alma. Todo eso está organizado por lo que entonces era la ONU, que era la iglesia, que explica el profesor, lo tiene muy bien escrito y documentado y detallado. De hecho, hasta 1962, que es el Concilio Vaticano II, la misa se daba a los negros de espaldas y en latín, en medio de la selva, imaginaros. Un grupo de curas en medio de la selva hablando a los negros en latín y de espaldas. Pues este era el modelo de Trento y el modelo que ha seguido hasta hoy. Por eso los claretianos juegan un papel de represión y de conquista. Ellos vienen de Cuba, llegan a 1880
a lo que es Fernando Po, Guinea Ecuatorial, después de que los jesuitas hubiesen sido expulsados, llegan los claretianos, y es un sistema militar, la cruz y el rifle, la cruz y la espada, y transportan a Guinea el sistema que ellos llaman, que ya habéis oído, el profesor lo ha dicho, que es el de la, ¿cómo lo llamaban ellos? Patrón, Isma, ¿cómo se llamaba esto que tú trabajas y los curas te guardan el dinero hasta que seas mayor de edad? Patronato indígena. Esto. Entonces los negros trabajan, pero no cobran porque se los guardan los curas, porque esos negros son menores de edad. ¿Vale? Y cuando mueren no cobran. Y cuando mueren no cobran. Vale, entonces, estos sistemas se lo traen de Perú. Es un sistema que la Iglesia Católica instaura en Perú, en Chile, en Argentina, y cuando vienen a África, porque Bolívar ha destruido el Imperio Español, pues España vuelve a tomar sus posiciones pues en África, desde Argentina, desde Buenos Aires a Guinea, que era el trayecto más corto por mar. Entonces traen el sistema que ellos llaman patronato indígena. ¿Qué significa el patronato indígena? Que todos los negros son menores de edad, ¿vale? Hay un grupo de gente que decide si esas personas pueden hacer uso o no de sus propiedades, de su dinero, de su sueldo, y se lo guardan ellos. Y entonces es lo que en América se llamaba negros libertos, negros, todos estos términos que tenían para la gente que ya emancipados, se decía en Guinea Ecuatorial. Entonces esa idea continúa hasta el día de hoy porque las cuentas corrientes de los trabajadores los tenían los curas, los claretianos. Entonces cuando tú te mueres, a tu familia le mandan un cofre lleno de ropa vieja y sucia. ¿Y el dinero? Entonces, claro, todas esas cosas que vemos en las... El difunto era un vicioso y lo gastó todo en bebida. Lo gastó todo. Entonces, de esa forma, la Iglesia Católica tenía las propiedades de las fincas, las catedrales, tenía todos los medios, porque además tenía los sueldos de todas estas personas, que realmente era la esclavitud, simplemente que se le cambió el nombre y se le llamaba prestaciones. Es decir, para construir un puente, para construir una carretera, los negros tienen que cargar piedra a la cabeza para construir ese puente, esa carretera, pero no nadie les pagaba, ¿vale? Y después, al final de la clase, voy a poner un vídeo de un testimonio de un señor de 88 años explicando cómo les trataban no en el siglo XVIII, XIX que habla el profesor, en el siglo XX, en 1950, ¿sabe? Hace 2 días. Entonces es importante tener claro que la Iglesia Católica luego es dueña de las universidades en América, es dueña de los fondos de inversión, es dueña de aviones, es dueña de muchas propiedades. Entonces a los negros que destacan, la beca se la da la Iglesia Católica. Entonces un negro que ha estudiado con la beca de la Iglesia Católica no puede protestar. ¿Qué va a decir? Entonces se reproduce el sistema de inferioridad. Yo recuerdo que las primeras revistas, y siempre lo digo, que yo conocí negras, que me hablaron del Ecuador negro, era la revista Palenque, que es una revista que hacían unas hermanas, 2 señoras intelectuales ecuatorianas, sobre los negros. La revista Palenque es una revista de negros. Ustedes pueden suscribirse, yo creo que todavía se edita, y llegaba aquí a España en los años 90 al Colegio Mayor Nuestra Señora de África, y con el tiempo supe que esa revista la editaba la Iglesia Católica con los fondos que la Unión Europea daba a los negros, que se lo queda la pastoral social. Yo creo que un bolo está por ahí y él ha hecho una tesis sobre ese tema, nos puede ilustrar. Y entonces la pastoral social se queda los dineros que la Unión Europea o la ONU manda para los negros. Y es la misma forma que se hacía en el siglo XV, en el siglo XII. Se mandaba dinero, el rey de Castilla, mandaban medios y leyes para los negros. Pero los que estaban allí al frente lo administraba aquí en la Iglesia Católica. ¿Y qué hacían? Pues antes ponían a los negros de los cabildos para que en el carnaval los negros bailen y tengan su propio cabildo.
y ahora lo que hacen es controlar las ONGs negras y la gente que estudia en las universidades con una beca que te ha concedido la Iglesia Católica, pues tienes que, no hay mucho margen, porque por eso veis que muchos de los líderes negros que tenemos en las instituciones son muy arrodillados, son muy tiotón, porque dependen de esa formación que han recibido. No hay que hablar de Buera, no hay que hablar de Botuculuba, no hay que hablar, ¿sabe? Todos esos mensajes que, y en Guinea Ecuatorial, la Iglesia Católica de Guinea Ecuatorial está súper alineada con la dictadura, en contra de Asase Buera, en contra de Botuculuba, en contra de cualquier cosa que fuera a luchar contra los caleretianos. Porque veis que los obispos de África o de Guinea o tal siempre están alineados con el conquistador, nunca con los pueblos, simplemente Sase Buera no tiene calle en Guinea Ecuatorial, no tiene edificio, no tiene ciudad que lleve su nombre. Con eso te estoy diciendo todo. Un personaje tan relevante como este no tiene ningún reconocimiento en su propio país. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, a través del Estado guineano, que son herederos del colonialismo, borran todo eso. En la Universidad Nacional no hay ninguna referencia, e incluso en los propios bubis tampoco, porque también son herederos de esa conquista y nadie, los africanos, están. Por eso yo entiendo que la conferencia que hoy ha dado el profesor Isma Bapoy es muy importante, porque es una de las primeras que a este respecto se da en el ámbito del mundo negro hispano, para conocer a un personaje tan relevante como Sase Buera, que España tuvo que mover barcos de guerra para aniquilarle. O sea, 3 barcos de guerra, en aquel entonces estamos hablando de 4 batallones, para una sola persona, o para hacer el genocidio en Belebú Balachá de 15.000 personas, mujeres y niños. Eso requiere un movimiento militar muy fuerte y enterrar todo su legado a través de una iglesia y de una intelectualidad de Guinea Ecuatorial que es muy tiotón, muy colonial, y que pretende, y que gracias a esta conferencia del profesor Isma hemos podido de alguna forma superar este silencio. Muchas gracias. Leti, por favor, quiero hacer una pregunta al profesor. Sí. Ahí, ahora vas, por favor. ¿Quién? Baldo. Ah, Baldu, sí. No, hay manos levantadas. Está Mbolo, está Baldu, está Fidel. Bueno, a ver. Primero estaba Fidel. Ahí, así que bueno. Bueno, vamos por orden. Profesor Fidel. Bueno, es que es importante dentro de todo esto entender la estructura colonial, la estructura esclavista. Y la estructura esclavista no me refiero solo a la vida de la colonia, me estoy refiriendo al neocolonialismo y al momento presente. Una cosa es el aparato de poder. Y el aparato de poder es el aparato económico sustentado por el aparato militar. Otra cosa es la moral o el aparato de la moral, que es para justificar el aparato de poder. En la época de la colonia, el aparato militar y el aparato político, pues es el imperio, y el aparato moral es la iglesia. Exacto. Cuando se empieza a modificar el aparato moral, es porque hay sofisticación, transformación del imperio, y está transformando sus mecanismos de dominio, que lo que demuestra la historia es que cada vez los radicaliza, pero los sutiliza, de sutil, los invisibiliza. Cuando hoy hablamos de Naciones Unidas, es el aparato moral, pero el aparato de poder es el poder político norteamericano y su poder militar, y claro, su inteligencia como lo es el Pentágono. Pero su verdadero, y a través de Naciones Unidas,
se presenta en nombre de Dios, ahora no es en nombre de Dios, en nombre de la justicia, de la libertad, de lo que surge de la Revolución Francesa, que es libertad, orden, justicia, igualdad, y en nombre de eso, como se hacía en nombre de Dios, se quema, se mata, se esclaviza, se somete, porque ese aparato moral es una de las formas como se desarma la revolución, el cimarronaje, los procesos libertarios. Es la forma como se desarma. Por eso es importante entender que ese aparato moral siempre está implícito y se va sofisticando. ¿Cuál es antes era frente a Dios? Con la Revolución Francesa empieza a ser frente a la libertad. Hoy es frente a la democracia. En nombre de la democracia se justifican las dictaduras. El caso de Guinea Ecuatorial se disfraza de democracia. Dice que va a elecciones. Dice que tiene ramas del poder público, la ejecutiva, la legislativa, la jurisdiccional, y se dice que esas ramas del poder público tienen autonomía e independencia, pero la realidad es que todo eso son formas de desarmar el pensamiento cimarrón, porque cuando usted va a mirar abajo, en la época de la esclavización, los estudios muestran que la persona esclavizada tenía vivienda garantizada, comida garantizada, salud garantizada, porque como no era una persona sino un bien, había que cuidar la inversión. Pero cuando se va sofisticando hacia la democracia hoy, los pueblos negros no tienen salud garantizada, alimentación garantizada, vivienda garantizada, sino que son modelos de sofisticación de la esclavización. Por lo tanto, es entender ese esquema del poder económico, el poder militar, y que hay un ente que juega el papel de la moral. Para el caso de hoy, por ejemplo, parte de ese papel lo juega la academia, bajo el dios de la ciencia occidental. Entonces, si la ciencia lo dice, es verdad. Antes, si Dios lo dice o la Biblia lo dice, es verdad. No se puede discutir. Hoy, si lo dice la academia científica inglesa frente a el tema de astrología, frente al tema de matemática, frente a las ciencias sociales de la Sorbona de París, entonces es irrefutable porque lo dijo la ciencia. O sea, el aparato moral para disfrazar el neocolonialismo es la academia, es en nombre de la democracia, es en nombre de la ciencia, es en nombre de los derechos humanos. Pero cuando usted va a ver eso en la realidad, se hace una ley para defender los derechos del pueblo negro y el pueblo negro cree que conquistó sus derechos. No, lo conquistó en un ente moral que le permite allí dedicar y trabajar, distraer su lucha por un reconocimiento del ente moral que está al servicio no del pueblo negro, sino al servicio del modelo neocolonial. Por eso los negros que realmente comprendieron esto no fueron los negros que obedecieron a la iglesia, fueron los negros que quemaron la plantación, mataron al amo y construyeron el palenque o el cumbé, porque no se dejaron someter mental y emocional y espiritualmente por ese ente moral. Eso es lo que es bien importante entender de la clase que nos da el profesor hoy, porque logramos ver a través de ese punto, de ese aspecto muy puntual de Guinea, cómo se sigue reproduciendo en la historia y cómo se reproduce hoy en el presente. Por eso nuestro proceso de revolución espiritual, de la retoma de las consignas espirituales de África, son fundamentales para la auténtica libertad y la lucha plena del cimarronaje contemporáneo. Gracias. Uhuru. Uhuru. Uhuru.
Profesor Ujuru, Umbolo, Fidel, Ujuru. tiene la palabra, después Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí. profe, lo escuchamos. Bueno, en principio quiero agradecer la brillante disertación del profesor, del compañero y amigo de Guinea Ecuatorial y celebro el que se haya traído a la memoria tan importante héroe negro como Sasewera. Bueno, yo básicamente quiero decir que Sasewera sí hace parte de la memoria contemporánea en el Palenque mismo, porque se llegó a decir que nuestro héroe nacional, Benco Biojó, viene de línea directa de Sasewera. Históricamente valdría la pena hacer otra conferencia para ubicar a Guinea Ecuatorial en el espacio de epicentro de la esclavitud y el neocolonialismo, y uno de los espacios de Pedro Blanco como el mayor esclavista, ¿no? Para darle un mayor espacio de relevancia al papel histórico que jugó el territorio de Guinea Ecuatorial y cómo ese proceso de esclavización no es única y exclusivamente del periodo de 1800. Guinea Ecuatorial ya llevaba 400 años de haber sido descubierta por los portugueses y ya hacía parte de la propiedad de la corona española. Y también tenemos que rescatar que dentro de la estructura, dentro de la tradición de esclavista, ya venía un proceso de construir con las misiones de evangelización la propia invasión de África. África no puede ser allanada si no está inventada por las propias estructuras de las misiones religiosas, que eran los mismos procesos que se hicieron a Medio Oriente con las cruzadas. Y la Iglesia es un Estado-imperio que precede de la propia estructura del Imperio Romano, y que los reyes o los caciques o los duques o los márqueses son los que ponen el ejército. Entonces es la Iglesia la que asume el totalitarismo de esas propiedades que son heredadas del Imperio Romano, y la Iglesia es un Estado-imperio que se divide el poder con las monarquías consustanciales a esos procesos de las conquistas. Ya Guinea Ecuatorial había sido invadida por las misiones religiosas y ya Guinea hacía parte del proceso de la tradición de la esclavitud. Y la época de Sasewera, pues básicamente es una época que, si bien es importante, hace parte de la tradición de la esclavización que se hizo, remitiéndonos a buscar los orígenes propios de Benco Biojó, para darle una conexión directa a quién es Sasewera realmente dentro del legado histórico de la esclavización. Básicamente era para decir esto. Gracias, profesor Umbolo. Baldun, tiene la palabra si estás por ahí. Hola, buenas noches a todos. ¿Se me oye? Sí, sí. Vale, profesor, me he incorporado tarde al programa, pero supongo que ya se habría mencionado la figura de Maximiliano Jones. Sí. Sí, esta persona, ¿qué papel en concreto jugó respecto a la detención de Sasewera? Eso es una pregunta. Luego también respecto a su riqueza repentina, hay muchos rumores, pero se dice que, por ejemplo, este hombre pues tenía muchas tiendas ahí en Guinea y que a sus trabajadores, pues cuando los productos que escaseaban, pues cerraba la tienda y decía a la población de que se encerrara en sus casas, que no saliera a las 12 de la noche, en el transcurso del cual se llenaban las tiendas de todos los productos y cuando abrían las tiendas por la mañana, pues la ciudad de Clarence pues se quedaba maravillada porque creían que habían llegado los Reyes Magos. O sea, hay muchos rumores respecto a este señor. Yo quería que me confirmara ese último extremo, si este hombre hacía cosas como esas, por ejemplo, también la de comprar o usurpar las tierras a los trabajadores. Se hablan de muchos
de muchos engaños. El caso es que su nombre, Magazine le llamaban, que no, que se enriqueció mucho y cuyos descendientes hoy en día siguen cobrando una pensión acordada con Franco. O sea, son cosas que todavía pasan. Entonces, yo quería que me concretase esos extremos. Primero, ¿cuál fue su papel en la detención de Sachebuera? Y también los rumores que hay respecto a su persona. Muchas gracias. De acuerdo. A ver, Magazine no luchó con esa Sachebuera. Magazine sí luchó contra Botukuluba. Es más, cuando en 1908, cuando sustituyeron al gobernador civil y al otro marino, que este es militar, este partió de Cuba y el barco estuvo cargado de los que eran los anteriores Tío Tom. Eran mercenarios y el líder de esos mercenarios es precisamente John Magazine. Por eso Magazine, cuando llega en la zona de Huasibeque, en Luba, antes San Carlos, le conceden tanta tierra que era el rey de todo el sur. O sea, después de matar a tanta gente, se quedó con tanta tierra que este señor, todo el cacao que producía, ¿qué pasaba? Que este señor tenía tanto poder que ni siquiera no pertenecía la cooperativa de productores de cacao de la isla. Magazine no pertenecía a eso. Magazine exportaba su cacao directamente. Tenía los puertos, o sea, tenía el país para él, para exportar y importar mercancías. Eso es. Y el Magazine, claro, como era un buen tío Tom, que había aprendido bien desde Cuba y parte de Estados Unidos, la parte sur, pues ¿qué hacía? Jugaba el juego del rey mago. Cuando escaseaba, él sabía el momento que escaseaba. ¿Qué hacía? Tenía sus almacenes previamente llenos y los cerraba, decía que no hay producto. Y entonces jugaba, decía que todos os quedéis en vuestra casa. ¿Y qué pasa? Sus trabajadores venían, que son también los criollos, como se llamaron, y llenaban su cesto y así mantenía a la gente en la ignorancia. Pero eso lo mantenía con los llamados fernandinos, que eran los colonos españoles que estaban ocupando la isla. Al poblado bubi no le podía engañar, porque la población bubi vivía aislado de esa gente. Los bubis, por ejemplo, en Patete, Maximiliano no era nadie creía en Maximiliano, nadie tenía miedo a Maximiliano. Maximiliano no peleó con esa Sachebuera. Vino para acabar con Botukuluba, que es el que acabó con Ibarra. Por eso, Maximiliano lideró a esos mercenarios cubanos que trajo España con el barco del gobernador. Olvido su nombre ahora, lo olvido, pero si lo miráis está allí en 1908 a 1900, creo que estuvo 4 años. Y fue eso. Es más, Botukuluba fue dos años largo con este señor que pelearon y al final España tenía tanto poder, tenía todas las costas, también tenía el terreno del continente, que llevó a gente del continente a pelear contra los bubis, que hoy se llaman los fans de Sacriba. Su presencia también es en la misma época y su finalidad era participar en esa guerra. Un detalle: España no lleva el cacao en la isla, porque si España hubiese llevado el cacao a la isla, habría plantaciones de cacao en el continente, y no hay. Fueron los ingleses, el monje y antropólogo inglés Sam Parker, el que llevó. Y si miras, la ruta del cacao viene Ghana, Nigeria, Bioko. Los españoles encontraron cacao ya en la isla. Es más, los mismos bubis ya tenían fincas de cacao. Ya comercializaban el cacao con los ingleses. Por eso, el capitán Owen crea el puerto en Clarence Port, que es hoy
Malabo. España no crea ninguna ciudad relevante en la isla. Lo único que hizo es lo que sabe hacer, cambiarle los nombres. ¿Entiende? Pues el papel de Magazine fue eso. Los llamados criollos fueron mercenarios. De hecho, es que deberíamos preguntarlo, ¿qué hace un grupo de hombres, todos hombres en la isla, sin familias? En esa misma época en la que sucedió esta guerra, en la que derrotaron a la realeza bubi y acabaron con Botuculuba. Y cómo Magazine llega a tener más poder que los mismos colonos españoles en la isla. Magazine nadie le podía toser, ni el gobierno español. Y es eso, Magazine no peleó con esa ciebuera, sí con Botuculuba. Claro, tanto es así que es que la pensión, todavía existe la pensión y me parece que expira este año o el próximo, pero que han sido generaciones y generaciones desde que se hizo ese pacto con Franco. ¿Qué hizo? ¿Qué pacto hizo Magazine con Franco para que esa pensión dure hasta hoy? Es una buena pregunta. A ver si sale a la luz ese pacto. Lo dudo. ¿Entiendes? Es increíble. El caso de España con el pueblo bubi es profundo. Es un caso realmente, no sé, aberrante, digamos. De verdad. Es que la intención, ¿sabe?, de España, la declaración de intenciones estaba claro, era eliminar a los bubis, o sea, a barrerlos de la isla y que los hijos de los colonos españoles que ocupasen la isla habiten. Por eso los llamó fernandinos. ¿Quiénes eran los fernandinos? Una pregunta muy lógica. ¿Quiénes eran los fernandinos? Si en el 72 Macías digamos, elimina lo que es la Constitución del 68 y redacta la del 79, expulsa a los españoles de la isla, fíjese que desaparecen los fernandinos. Entonces, ¿quiénes eran los fernandinos? Los fernandinos eran los colonos europeos españoles que vivían en la isla. ¿Entiende? Macías derogó la Constitución del 68 y redactó el del 79. Y con ella legitima al pueblo bubi como nativos de la isla. ¿Entiende? ¿Y qué hizo? Expulsa a todos los colonos españoles, los elimina de la isla. ¿Y qué pasa? Desaparece Fernando Po, desaparecen los fernandinos. Es que los guineanos no juzgamos esos hechos, no los juzgamos y los tenemos allí. Los fernandinos no eran los bubis, no eran ni los criollos, eran los colonos españoles que ocupaban la isla. Y Macías lo sabía, y lo sabe Obiang, Obiang lo sabe. ¿Entiende? Hay muchas cosas que deberíamos preguntarnos, que lo tenemos ahí, debemos juzgar y analizar, y es nuestra historia. Espero haberle respondido. Gracias, profesor. Uhuru, muchas gracias. Uhuru, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta al profesor antes de poner el video que el profesor Abuy va a presentar? Que por sí, bueno, este video está en el canal Uhuru África, no olviden suscribirse, canal Uhuru África TV. Personalmente, ese video yo lo vi hace un par de tiempo y al escuchar el relato del hermano realmente me causa mucha impotencia y mucha bronca, porque esto que dice el profesor que hoy está disertando y lo que ha dicho el profesor Fidel, el profesor Abuy,
es muy importante que tomemos conciencia, porque yo siempre me pregunto, ¿cuánto faltará o qué le faltará a nuestra gente en Latinoamérica para darse cuenta y para relacionar e encadenar nuestra historia, que no es nuestra historia aparte de la de Guinea, no es aparte de la de otros hermanos, de la de Colombia, que no es diferente, que es igual? Entender, personalmente detesto a la Iglesia Católica y todas sus sucursales en el mundo. ¿Qué nos falta para darnos cuenta de eso? ¿Qué nos falta? No sé. Bueno, profesor, veo que usted ya ha puesto acá el video. Profesor Abuy. Sí, antes de poner el video, el profesor Lito pidió antes una bibliografía que quiero avanzar para la gente que quiera, de los estudiantes que quieran conocer un poco más, si pueden apuntar la bibliografía que a continuación voy a dar para que la gente pueda. El primero es esta bibliografía, que el libro de Amador Martín del Molino, Los Bubis. Es una bibliografía básica para comenzar a conocer lo que ha hablado el profesor en la clase de hoy. También otro libro que acaba de salir, que es el de profesor Augusto Yanga, Historia de África para Africanismo, Negritud y Neoafricanismo. Otro es de Gustavo Nerín. Hay otro libro de Gustavo Nerín, Guinea Ecuatorial, Historia en blanco y negro, las barbaridades de la colonización española al desnudo. Ese es de Gustavo Nerín. Hemos hablado de los bubis, ritos y creencias. Sobre la figura de Sasegüera no hay muchos libros, porque hemos dicho antes que es un personaje prohibido y que asusta todavía. Y también el último libro que también podemos conocer al respecto, hay otro que podemos también leer, que es el de Donato Ondón, Historia de Guinea Ecuatorial, Historia de España y Guinea, que también vienen ahí algunas cuestiones vinculadas, ¿no? Como ha dicho el profesor Mbolo, es importante dar una introducción general y más profunda sobre Guinea Ecuatorial, y luego creo que los grupos, la gente que está en los grupos del panafricanismo, pues iremos introduciendo esas bibliografías para que la gente vaya haciéndolo, pero lo más importante es suscribirse a Ojuro África Televisión, donde hay mucha información sobre el tema de Guinea Ecuatorial. Sin más, voy a poner el vídeo. Contextualizar que este señor tiene 80 años, bueno, ahora ya tendrá más. Dana, que no se escucha, no sé por qué. No, sí se escucha, Dana, debe ser tu audio, debe ser ahí tu señal. Vale, todavía no lo he puesto, entonces simplemente voy a contextualizar el vídeo. Este es un vídeo que ha sido editado por el compañero Mbavique para Ojuro África Televisión, y este vídeo desmiente todas esas historias y fábulas que la historiografía oficial de Guinea Ecuatorial, la Universidad, la UNGE, el poder en Guinea, los intelectuales los llamados de la oposición, sobre que el colonialismo en Guinea era algo idílico, de que los blancos eran muy buenos y los negros también, y se llevaban muy bien, se besaban en la boca todos los días al levantarse, salían a... Todo eso que nos muestra Palmeras en la nieve y todas estas historias, y este señor que... Perdón. Quería decir que estaba yo silenciado, que este señor que está hablando nos desmiente esta idea que la historiografía oficial de Guinea, de los claretianos, de la oposición guineana que está en los grupos de WhatsApp, nos repiten constantemente
que ahí no hubo ningún genocidio, que no hubo ningún maltrato, que los guineanos, los negros y los blancos se amaban y se levantaban por la mañana, se besaban en la boca, iban a la playa, vivían idílicamente, y que mataron a César Buera porque no tuvieron más remedio, pero que en el fondo no había. Y este señor, que todavía está vivo, porque el señor todavía está vivo, nos dice, nos demuestra lo que pasaba en 1960. Nos habla de 1960, lo que pasa que en España, como hay una mala conciencia, los historiadores españoles no han querido hablar de la esclavitud de Sase Buera ni el genocidio de Guinea, y los historiadores guineanos, la mayoría son muy tío Tom, muy tío Tom. Los intelectuales guineanos son muy tío Tom, escriben libros sobre la filología hispánica en Júpiter, pero nunca sobre Sase Buera. Entonces tenéis que tener en cuenta que los intelectuales guineanos que ustedes ven en la red pertenecen a esa escuela que quiere negar absolutamente todo, y que es funcional también la dictadura. La dictadura de Obiang no es una dictadura panafricanista, es una dictadura propiamente continuadora de ese colonialismo. Y bueno, y sin más voy a poner el vídeo para que después podamos tener, todavía nos quedan 15 minutos después del vídeo, vamos a tener alguna opinión sobre el vídeo porque es importante. Adelante, y ustedes tienen que poner su para poder verlo. Tienen que ponerle... Hay algo, perdón, Me llamo Pedro Eyagua Mayanga. Tengo 65 años. Mi tiempo era tiempo colonial, donde... Sí, Lito, ¿qué dices? Lito. Ok, venga. Me llamo Pedro Eyagua Mayanga. Pues valía. Y yo tampoco estoy oyendo nada. Perdón, ¿no se escucha el video? ¿No están escuchando? Ni se oye, ni se ve. Yo no lo veo. Yo escucho, pero no veo. Yo sí lo oigo y lo veo. Yo sí lo oigo y lo veía. Sí, yo sí lo estoy viendo y lo estoy escuchando. Fíjense si no es un problema de ahí de ustedes. Tiene que darle a su propio vídeo lo que están, o a su propia imagen, para que puedan escuchar. Si han silenciado el audio, pues ponla. Entonces, de todas formas, lo voy a pensar de nuevo para que ustedes puedan verlo, porque es corto. ¿Preparados? ¿Listos? Me llamo Pedro. Para que yo sepa hablar su bueno, lengua. pues este es el vídeo que... Para que yo sepa hablar su lengua. Hay una parte, fijaros que hay una parte que él dice que... Me llamo Pedro para que yo sepa hablar su llegaba lengua. tarde a la fila, hay un obrero que llega tarde a la fila, le da una paliza y además... Perdón, ese martillazo que se siente ahí a burro es ahí en tu... No sé, no, yo no soy, no sé quién está dando esos martillos. No sé, a ver, María Castillo, la vamos a silenciar porque alguien que está... no se puede escuchar nada. Vale. Sí, adelante. Decía que la gente que quiera la bibliografía la pondremos en los grupos de WhatsApp. Me llamo Pedro Eyagua Mayanga. Hacemos para que yo sepa hablar resto de las cosas, porque el valor de esa información tiene que ser de una forma continua, no una forma esporádica. Lo pondré ahí en los grupos para la gente que no ha podido coger la bibliografía, pero que ellos mismos la pueden buscar, pueden entrar en Google y poner Guinea Ecuatorial y la encuentran. No tienen por qué esperar que se la demos nosotros, porque entonces no es una universidad, sino un kindergarten. Entonces, decía que este señor dice que él llegaba, si alguien llegaba tarde, le daban una paliza y le ponía el culo con una papaya madura y encima no cobraba el jornal. Y este señor está hablando de 1950 y pico. O sea, un esclavismo puro y duro. Entonces, cuando ustedes quieran hablar de la esclavitud en los foros oficiales, seguramente les van a decir, no, eso no puede ser. Pues este vídeo es muy alentador, y yo quisiera escuchar las palabras del profesor Isma Vapo al respecto de este vídeo, porque tiene muchas cosas que decir, y el resto de la gente que lo ha visto, ¿no? Adelante. Bueno, es lo que vengo diciendo de lo que es la colonización. Puse una
Aquí expliqué lo que es la esclavitud. Si uno tiene una finca y lo dedica a lo que es la casa, lo que es la colonización es cuando esa finca uno lo dedica al cultivo y edifica una casa allí y ocupa ese sitio. Bueno, este vídeo viene a demostrar lo que es la colonización. Eso es la colonización. Allí está la finca de cacao. Los nativos trabajando como esclavos. Pero el dueño de la finca, que es al mismo tiempo que le ha quitado los terrenos a los nativos, ha edificado una casa allí y ha cultivado. ¿Entiendes? Ahí lo ves, es que está ya en imágenes. Abuy. Es eso. Eso es una finca de cacao en la época colonial española. Cuando se dice eso era una esclavitud, bueno, esa es la esclavitud. Como te doy un duro, no es esclavitud porque pago tus servicios, y no es verdad, es una forma de justificar la esclavitud, ¿no? Yo te doy 5 duros, pero ¿cuántas horas trabajas? ¿16 horas? ¿20 horas? ¿Cuánto vale mi mano de obra? Uno no tiene mano de obra. Aquí tú trabajas 16 horas y te doy 1 céntimo. Es una manera de justificar esa esclavitud, y eso es el colonialismo. Ahí está, en vídeos, es que en imágenes. Y el señor que ha salido, ese señor, bueno, se ha explicado claramente y lo ha dicho. Es eso, es que las imágenes hablan por sí solo. Y es lo que vine a decir. Es así. Otra cosa que quiero añadir, la orden internacional actual de la ONU, ¿cómo se dice? Legitima las dictaduras como el de Obiang. Es lo que se dice, la Iglesia Católica legitimaba la concesión de soberanía sobre esos territorios africanos. Hoy Obiang, ¿qué es? Obiang es el neocolonialista moderno, puro y claro, legitimado por toda la comunidad internacional. Ya no, hoy el orden internacional se llama comunidad internacional. Hablan de democracia, hablan de derechos, pero no se aplica. En Guinea Ecuatorial hay un dictador allí, legitimado, ¿por qué? Por esa misma orden internacional, por la ONU, y allí ese señor es un neocolonialista hasta el hueso. En Guinea Ecuatorial, ¿cuánto cobran los trabajadores? Lo que dice Obiang, si Obiang dice que van a cobrar 5 duros, son 5 duros. Y es lo mismo, lo que hemos visto está ocurriendo a día de hoy. Creo que el profesor, creo que es Fidel Juez, vino a explicarlo, pero con una nitidez tremenda. Es así. Ese video es aclarador de todo, es lo que vine a decir. Eso es el sistema colonial español en Fernando Po, en la isla de Bioko. Es eso. Y eso es lo que querían, por eso eliminar a la realeza Bubi. Mataron a Botukuluba, lucharon contra Esaciebuela. Eso es lo que quería evitar Esaciebuela. Eso es lo que quería evitar Botukuluba, porque el caso ya venían luchando. Es que los Bubi lucharon contra el imperialismo español, contra la esclavitud durante durante 2 siglos. O sea, es poco, 2 siglos. Pero profesor, por su experiencia, ¿por qué los fans siempre siguen, dicen que no han sido,
vamos, que no han sido esclavizados, cuando han sido los bubis los que han luchado contra la esclavitud en nuestro país. Pero cuando hablas con un fan, parece ser que ha sido él el que ha protagonizado esa lucha antiesclavista. ¿Por qué esa mentalidad sigue entre los guineanos? No conocemos nuestra historia, porque la proeza, la lucha de los bubis, la mayoría de los fans no la conocen, pero ante un bubi la mayoría de los fans se sienten superiores, pero no conocen esta historia de los bubis. A ver, mira, es lógico. Yo he estado en conferencias y Sí, profesor, usted se ha silenciado, Profesor, a usted mismo. Sí, se ha silenciado, perdón. ahí está. Sí, sí. Lo que le venía diciendo es que yo he estado en conferencias con paisanos, ¿no? Yo les he dicho, perdónenme, ¿podéis contar la historia del fan ecuatoguineano antes de 1900, cuando España adquiere el continente? Es que me derivan a Camerún, me derivan a Gabón. No, yo no quiero saber la historia de Gabón, quiero saber la historia con quién convivo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Es muy, muy importante esta pregunta que acaba de hacer. ¿Qué pasa? Que cuando el país coge la independencia de 1968, ¿qué han hecho estos neocolonialistas? Porque son neocolonialistas, son gente que les educó Franco y la colonización española. Vinieron para quedarse en el poder, empezaron directamente con ¿cómo lo llamaban? Una concienciación del pueblo de lo que es Guinea Ecuatorial. Alguien dijo aquí mismo que el ente moral del colonialismo, ¿cuál es actualmente en Guinea? Es el Estado ecuatoguineano, es el ente moral del colonialismo. Y es lo que ha pasado, que ha ocurrido. Toda esta gente, toda esta historia no interesa. Porque si el pueblo conoce esta historia, se identifica con ello, luchará por sus derechos. Por eso he dicho cuando empecé que el libro del profesor Abui es un trabajo excelente. Es un trabajo muy importante. Porque, claro, rescata este personaje desterrado por el mismo gobierno de Guinea, el élite, como ha dicho, el élite intelectual ecuatoguineano. Esta gente quiere que los ecuatoguineanos no sepamos nada de nosotros. Y tengo dudas de que el mismo ecuatoguineano, ¿qué sabe? Uno pregunta al ecuatoguineano, ¿qué sabe de su historia? Automáticamente le derivan al padre, al señor tal y al señor el otro. No te van a hablar de la historia de Guinea Ecuatorial antes de 1968, porque lo desconocen y la gente que lo sabe no les interesa porque viven de lo que es ahora mismo el neocolonialismo. ¿Cómo le dices por ejemplo, al hijo de Obiang, a Teodorín, que es el vicepresidente, que hable de esa ciebuera? Teodorín, lo dudo, pero dígale que hable de Macías, tampoco, pero dígale que hable de Guinea Ecuatorial, verás lo que dirá. Es así, es un país que es, por desgracia, no hay nada, no hay esa cultural, como se dice, de verdad, y es una pena. Leti, con permiso. Sí. Quería apoyar, abonar un poco lo que ha dicho el profesor magistralmente, la explicación que da el profesor. La pregunta de Baldu es muy importante. Yo quería decir, porque yo tengo esa experiencia cotidiana en los grupos de la oposición guineana,
que, a pesar de estar contra Obiang, reproducen ese mismo pensamiento que el profesor Isma está criticando, ¿vale? A pesar de que están contra la dictadura, a pesar de que son boobies, a pesar de que son fan o lo que sea, están con esa misma mentalidad colonial de defensa a ultranza de la Iglesia Católica, a pesar de estos crímenes que estamos hablando. E incluso la mayoría de los partidos políticos, ahí está en YouTube, podéis buscarlo, tienen como planteamiento, una vez que salga Obiang, regresar a la colonia. O sea, no lo digo yo, lo dicen los mismos partidos. O sea, hay un partido que está en Estados Unidos, creo, su líder, hablan de estas cosas, hablan y este vídeo, desgraciadamente, todos estos testimonios, como ha dicho el profesor, en Guinea Ecuatorial son silenciados por la academia, porque el conflicto con Sasebuera, bueno, es un conflicto pero que tiene su raíz fundamental en el intento de la Iglesia Católica, el padre Ememí, el padre Juanola, el obispo Col, todos catalanes, de secuestrar a los niños y llevarles a la escuela donde se les va a adoctrinar. Aquí ya vemos el profesor Fidel, que habla siempre del tema espiritual, el fundamento de adoctrinamiento espiritual de la escuela. La escuela tiene un fundamento que es blanquear a la población, o sea, coger a unos niños y quitarles su cultura, aislarles de sus padres, dejarles en unas aldeas que se llaman aldeas cristianas, donde solo viven negros que han sido ya previamente adoctrinados, y que esos negros luego se van a encargar de ir en contra de su propia cultura, de su propio pueblo, de sus propios líderes y de su propia idiosincrasia. Esto fue un éxito, hay que reconocer que la Iglesia Católica tuvo un éxito brutal en eso, porque los nietos de esas personas son los que gobiernan Guinea y son felices de ese mundo paradisiaco de negros que quieren ser blancos pero no lo son, pero viven constantemente en esa blanquitud cultural europea. Por eso cuando el profesor Isma Bapo dice que tú le preguntas a alguien sobre historia de Guinea, no lo sabe, porque para ellos el conocimiento está vinculado al conocimiento del idioma castellano. Una persona africana que habla el Fang o el Bubi o el Yoruba, el Ndowe o cualquier lengua africana es inculto. El culto es aquel que reproduce la lengua del opresor perfectamente y al mismo tiempo, por ejemplo, si tú vas, el ejemplo es la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, el Departamento de Estudios Hispánicos, creo que son 6 edificios. El Departamento de Estudios Africanos es una sala de 5 o 6 metros. O sea, con eso te está diciendo que para la élite guineana no es importante este tipo de debates, seminarios, sino profundizar más en el blanqueamiento de la población, en el blanqueamiento de la narrativa, incluso el asegurar que incluso en muchos libros Sasebuera aparece como Pablo, cuando todo el mundo sabe que él no quiso bautizarse, no quiso que le bautizaran como Pablo, le tuvieron que bautizar una vez muerto. Pero aún así, los propios guineanos en los libros que escriben reproducen este mensaje colonial, por ejemplo, o por ejemplo una cosa que se hace. Se empieza a hablar siempre de África a partir de la llegada de los colonos. En Wikipedia, si ven los Wikipedia que hay, todos los países africanos, antes de la llegada de los colonos no existía nadie allí, ahí no había nadie. Entonces empiezan a decir, Guinea Ecuatorial fue descubierta. ¿Cómo que fue descubierta? Si ahí vivían bubis. En Fernando Po no se puede descubrir a una persona. Se descubre a una lata, a una piedra, a alguien inanimado, pero una persona no se puede descubrir. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de Lázaro Carter Mora, dice que el descubrimiento es a cosas inanimadas. A una persona que es un ser humano no se le puede descubrir, se puede encontrar, se puede hallar, pero descubrir
tiene toda una connotación violenta y de cosificación. Y esto no lo dicen intelectuales blancos, lo dicen intelectuales negros de la propia Guinea, políticos guineanos, se enorgullecen de haber sido colonizados. Hay un vídeo en Juro África que hace la señora Morgades y su marido, donde están valagloriándose de haber sido seres colonizados, dicen que no había racismo, que la colonia estaba muy bien, o sea, esa, afirmación del hecho colonial por parte de los propios negros es lo que Fidel ha llamado la academia. La academia fue desde el primer momento en que el padre Juanola y los demás que enfrentaron a Ebuera, porque Ebuera se negó a que los niños fueran secuestrados y llevados a la escuela europea, porque la academia ha cumplido ese rol, no solamente en África, también en América y en Europa, de ser el centro de legitimación moral de todo lo que es el sistema colonial. Por eso nuestro trabajo y nuestro enfrentamiento es mucho más difícil, porque no nos enfrentamos al blanco, sino a nuestros propios hermanos negros, que son los que, claro, han asumido y han interiorizado profundamente todos estos discursos. Y ahí yo creo que la tesis de Mbolo sobre la crisis de la élite negra en Guinea Ecuatorial es donde mejor se ve este tipo de planteamientos. Por ejemplo, la ministra de Cultura de Guinea, educada en España, crecida en España, cuando llega al poder, de lo que se vanagloria no es que haya bibliotecas, sino que ella tiene 500 pares de zapatos. Y lo cuenta en un medio público. Entonces, este es el modelo, una señora que se ha educado, que ha sacado una licenciatura o 2 licenciaturas en la Universidad Autónoma de Madrid o en la Complutense. Cuando llega a África, lo que hace es reproducir el modelo del colono, ¿vale? En vez de quejarse de que las bibliotecas no tienen libros sobre Sacha Ebuera o sobre Benkos Biojós o sobre Marcus Garvey, ella lo que dice es que todo está bien porque ella tiene 500 pares de zapatos. Lo mismo que mi hermano César Mbambo. Todas estas personas reproducen un modelo colonial que han visto en sus padres, que han visto en sus mayores, que han visto en la academia, los ministros de Guinea. Primero, cuando tú ves una foto del gobierno de Guinea, todos llevan trajes de Armani de 1.200 euros, con corbatas, o sea, reproducen una imagen profundamente alejada de su propia sociedad. Y voy a contar un detalle, y con eso termino. La última Olimpiada que se hizo, creo que fue la de Sydney, todos los países desfilaban con la ropa tradicional de su pueblo. Bien, la delegación de Guinea Ecuatorial desfilaba con Zara, con la marca Zara de ropa, zapatos Zara, chaquetas Zara. Los que vivís en España, creo que conocéis un poco lo que es Zara, no sé, pero era como, unos negros salidos de una fábrica de Zara, de Amancio Ortega, que es un empresario español, que es el que tiene esa empresa. Y sin embargo, los de Nigeria, los de Camerún, los de India, los de otros países, pues llevaban atuendos vinculados a su propio país, o alguna cosa que se mostrara que no era Francia, ni Estados Unidos, ni España, ni Inglaterra, ni Alemania, sino que eran africanos. Y eso se da muchísimo, y eso tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, de que, como ha dicho Fidel, no podemos separar la iglesia de la academia y del ejército. Son tres jugadores que van juntos, y que a día de hoy hemos tenido la suerte de escuchar la conferencia magistral del profesor Isma, pero la mayoría de los guineanos tienen todavía mucho miedo a expresarse en público sobre estas temáticas, porque consideran que eso no les va a permitir llegar, porque una de las tesis centrales que se ha hecho en África en general, pero sobre todo en Guinea, es que el Estado secuestra a los pueblos. El Estado se apropia de la legitimidad de los pueblos, y entonces todo el mundo quiere ser ministro. Nadie quiere ser Isma Bapo y hablar de esa segura, porque entonces piensa que no va a llegar lejos. Entonces, la dinámica del Estado es una dinámica en que los opositores guineanos hablan de tomar el poder, no hablan de cambiar la estructura colonial.
ningún político guineano, quizás el profesor Abaidu, que estuvo aquí, quizás el único también político, de todos los políticos guineanos, todos, sean mayores o jóvenes, de izquierda a derecha, de centro, independentistas o no, todos quieren mantener el mismo orden del estatus. Por eso Sasse Boera no les puede interesar, porque Sasse Boera va en contra de todo ese paradigma colonial. Y bueno, ya termino porque creo que ya estoy acabando la clase. Muchas gracias, Isma, por tu presencia, tu intervención y tu esfuerzo. Muchísimas gracias. Muy agradecido a todos ustedes y esta invitación. Y encantado de conocerles, de verdad. Buenas tardes. Muchas gracias, Uhuru. Muchas gracias, profesor Isma. Bueno, ya estamos en horario, así es que seguimos el debate en los grupos. Bueno, profesor Isma, muchas gracias y hasta el próximo domingo y nos seguimos conectando en los grupos de WhatsApp. Uhuru.